Carlos Sainz confiesa Vettel es mejor que Charles Leclerc. Quédate hasta el final solo si quieres ver la enorme discusión entre Leclerc y Sainz tras el Gran Premio de Las Vegas. Carlos Sainz había alcanzado un punto de inflexión en su carrera, una etapa en la que cada decisión, cada palabra y cada acción cargaban con un peso emocional y profesional abrumador. El desenlace de su relación con Ferrari no fue una simple separación. Fue el resultado de una serie de tensiones acumuladas que terminaron por explotar tras el Gran Premio de Las Vegas. Aquel fin de semana no solo marcó un punto final, sino que también puso al descubierto la complejidad de las relaciones dentro de un equipo que, aunque icónico, llevaba consigo el peso de decisiones cuestionables y expectativas desmesuradas. Desde el inicio de su tiempo en Ferrari, Carlos supo que el camino no sería fácil. Llegar a un equipo con una historia tan rica y una presión tan intensa significaba enfrentarse no solo a los desafíos en pista, sino también a las dinámicas internas que a menudo podían ser incluso más desafiantes que los competidores. En su primer año, Carlos demostró que era capaz de igualar y, en ocasiones, superar a Charles Leclerc, un piloto al que Ferrari consideraba su joya. Sin embargo, esa igualdad nunca se tradujo en un trato equitativo. A medida que avanzaba su tiempo en la escudería, la balanza parecía inclinarse cada vez más hacia Leclerc, no solo en términos de estrategia, sino también en la confianza que el equipo depositaba en cada piloto. Suscríbete solo si amas a Carlos Sainz y deseas que gane su última carrera en Ferrari para demostrar que se han equivocado. El episodio de Las Vegas fue simplemente la culminación de una serie de decisiones que Carlos había soportado en silencio durante demasiado tiempo. En la carrera, las órdenes de equipo llegaron en un momento crítico, cuando Sainz tenía el ritmo necesario para adelantar a Leclerc y asegurar un resultado sólido para ambos pilotos. Sin embargo, se le pidió que contuviera su ataque y protegiera a su compañero, sacrificando su propia posición. Aunque acató las instrucciones, el malestar fue evidente en sus comunicaciones por radio y en su lenguaje corporal al salir del coche. No era solo una cuestión de estrategia, era la sensación de ser relegado a un papel secundario en un equipo que, según él, debería haber valorado más su capacidad y compromiso. Al regresar a Maranello, Carlos no ocultó su frustración. En las reuniones posteriores a la carrera, fue directo al plantear su descontento con las decisiones tomadas en Las Vegas y con lo que consideraba un patrón recurrente. Su tono, aunque siempre respetuoso, era firme y cargado de una emoción que no podía seguir reprimiendo. «Esto no es solo una carrera», dijo en una de esas reuniones. «Esto es algo que he visto una y otra vez desde que llegué aquí. Se me pide que dé todo, que me esfuerce al máximo, pero cuando llega el momento de confiar en mí, las decisiones siempre favorecen a Charles. Estoy cansado de sentir que mi lugar aquí es secundario, cuando sé que puedo aportar tanto como él, si no más». Suscríbete solo si crees que Carlos Sainz merecía un mejor trato por parte de Ferrari. Las palabras de Carlos resonaron en el equipo, pero no generaron el cambio que él esperaba. En lugar de abordar las preocupaciones de Sainz de manera significativa, Ferrari optó por continuar con su enfoque, centrado en Leclerc como su piloto principal. Aunque oficialmente la escudería mantenía la narrativa de que ambos pilotos eran tratados por igual, la realidad dentro del equipo era muy diferente, y Carlos lo sabía. Cuando se acercaba el final de la temporada, las tensiones se intensificaron. La decisión de Ferrari de no renovar el contrato de Sainz más allá de 2024 fue un golpe que, aunque no inesperado, dejó al piloto español en una posición difícil. Para él, no se trataba solo de perder su asiento en Ferrari. Era la confirmación de que sus esfuerzos y logros no habían sido valorados como deberían. Sin embargo, Carlos no dejó que esta decisión lo debilitara. En lugar de rendirse, comenzó a explorar nuevas oportunidades, buscando un equipo que pudiera ofrecerle no solo un coche competitivo, sino también el respeto y la confianza que sentía que le habían negado en Ferrari. El clímax de esta ruptura llegó cuando Ferrari propuso organizar un evento de despedida en honor a Carlos. Para la escudería, esta era una oportunidad de proyectar una imagen de unidad y gratitud, de demostrar que, a pesar de las diferencias, la relación había sido positiva. Sin embargo, para Sainz, la propuesta era una contradicción. Sentía que aceptar participar en un homenaje sería como traicionar sus propios principios. ¿Qué sentido tiene una despedida cuando todo este tiempo he sentido que no fui realmente valorado?, se preguntó en privado. No voy a fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Su negativa a participar en el evento fue un acto de desafío, pero también de integridad. Carlos no estaba dispuesto a comprometer sus valores ni a dar una imagen falsa de su experiencia en Ferrari. Sabía que esta decisión generaría controversia, pero estaba preparado para enfrentar las consecuencias. «No estoy aquí para contentar a nadie», comentó a su círculo cercano. «Estoy aquí para ser fiel a mí mismo y a lo que creo».
Mi legado no depende de un evento de despedida, depende de lo que haga en la pista. La reacción a su decisión fue inmediata y polarizante. Dentro de Ferrari, algunos miembros del equipo lo entendieron, reconociendo que las tensiones acumuladas hacían inevitable una separación poco amistosa. Otros, sin embargo, consideraron su negativa como un gesto innecesariamente hostil que complicaba aún más una situación ya de por sí difícil. En el paddock, la noticia generó un intenso debate. Mientras algunos elogiaban a Carlos por mantenerse fiel a sus principios, otros lo criticaban, sugiriendo que había cerrado una puerta de manera demasiado abrupta. Lejos de las especulaciones y los titulares, Carlos se centró en lo que vendría después. Sabía que su salida de Ferrari marcaba el final de una etapa, pero también el comienzo de algo nuevo. En conversaciones con su equipo y con posibles nuevos socios, dejó claro que estaba buscando un proyecto donde pudiera sentirse realmente respaldado, donde su talento y esfuerzo fueran valorados sin condiciones ni restricciones. La transición no fue fácil, pero Carlos no dejó que las dificultades lo desanimaran. Para él, cada desafío era una oportunidad de demostrar su valía y de seguir construyendo su legado. No me define lo que pasó en Ferrari, comentó en una entrevista breve. Me define lo que hago después, cómo uso lo que aprendí para ser mejor, para seguir adelante. El capítulo de Carlos Sainz en Ferrari será recordado como una etapa llena de altibajos, de momentos brillantes y de frustraciones profundas. Pero, más que eso, será recordado como un ejemplo de lo que significa mantenerse fiel a uno mismo en un deporte donde las apariencias y la política a menudo tienen más peso que el talento y el esfuerzo. Ahora, con un nuevo horizonte por delante, Carlos está decidido a escribir el próximo capítulo de su carrera con la misma pasión y determinación que lo han llevado hasta aquí. Y, aunque las preguntas sobre su paso por Ferrari seguirán surgiendo, una cosa es segura: el mejor de Carlos Sainz está aún por llegar. La sala permanecía en silencio, salvo por el zumbido sutil del sistema de ventilación que parecía amplificar la tensión en el aire. Carlos Sainz, de pie junto a la mesa de reuniones, respiró profundamente mientras se preparaba para continuar. Las palabras ya dichas habían sido duras, directas, pero quedaba mucho por decir, mucho que había estado acumulando durante meses, quizás años. Su rostro, normalmente tranquilo y profesional, ahora reflejaba una mezcla de frustración contenida y determinación absoluta. No era un piloto que soliera perder el control, pero había límites, y sentía que, en este punto, los habían sobrepasado. Fred, comenzó Carlos, con un tono que, aunque era controlado, estaba impregnado de una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de lo que iba a decir. Llevo toda mi carrera esforzándome por demostrar que merezco estar aquí. Desde el primer día en Ferrari, he trabajado más allá de lo que cualquiera puede imaginar. He aceptado decisiones con las que no estaba de acuerdo, he puesto al equipo por delante de mis propios intereses una y otra vez, porque creo en Ferrari, en lo que representa, y porque pensé que ese sacrificio sería valorado. Pero lo que ocurrió en Las Vegas no fue simplemente una estrategia cuestionable. Fue una falta de respeto hacia todo lo que he hecho, hacia todo lo que soy como piloto. Fred Vasseur, sentado al otro extremo de la mesa, mantenía una postura aparentemente relajada, pero cualquiera que lo conociera podía notar el leve temblor en sus dedos mientras tamborileaba sobre el brazo de la silla. Estaba claro que intentaba mantener la calma, pero las palabras de Carlos golpeaban donde dolía. Carlos, comenzó, con un tono que buscaba ser conciliador, entiendo tu frustración. No estamos aquí para devaluarte ni para ignorar lo que has logrado. Pero tienes que entender que estas decisiones no se toman a la ligera. Charles estaba en una posición en la que cada punto contaba para su lucha por el segundo puesto del campeonato. Esa posición no es solo importante para él, es crucial para la imagen de Ferrari, para nuestros patrocinadores, para todo lo que representamos como equipo. Esto no se trata de menospreciarte, sino de priorizar lo que es mejor para el conjunto. Carlos dejó escapar una risa amarga, una que parecía surgir desde lo más profundo de su indignación. Lo que es mejor para el conjunto, repitió, con un tono cargado de sarcasmo. Fred, ¿de verdad crees que ignorar el esfuerzo de uno de tus pilotos es lo mejor para el conjunto? ¿Qué clase de mensaje estás enviando al resto del equipo, a los ingenieros, a los mecánicos, a toda la gente que trabaja día y noche para que podamos competir? ¿Que hay un piloto que siempre tendrá prioridad, sin importar lo que haga el otro? Porque eso es lo que estáis diciendo. Cada vez que me pedís que me eche a un lado, cada vez que se me trata como un recurso secundario, estáis minando no solo mi confianza en vosotros, sino también la de todos los que creen en este equipo. La intensidad en la sala aumentó aún más. Nadie se atrevía a interrumpir a Carlos, cuya voz, aunque nunca se elevaba demasiado, parecía llenar todo el espacio.
No se trata solo de lo que pasó en Las Vegas, continuó, su mirada fija en Fred. Esto es un patrón, algo que he visto una y otra vez desde que llegué aquí. Siempre se me pide que sea yo el que ceda, el que renuncie a algo. ¿Cuántas veces más crees que puedo aceptar eso sin empezar a cuestionar mi lugar aquí? He trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí, para construir mi carrera, para demostrar que soy más que capaz de competir al más alto nivel. Y no voy a permitir que eso se eche a perder porque siempre tengo que estar a la sombra de alguien más. Charles Leclerc, sentado al lado de Carlos, se removió incómodo en su silla. Durante todo este tiempo había permanecido en silencio, observando la conversación con una expresión que mezclaba incomodidad y empatía. Finalmente, decidió hablar. Carlos, dijo, con un tono que buscaba ser calmado, conciliador, quiero que sepas que entiendo cómo te sientes. Sé que esto no es justo para ti, y quiero que quede claro que yo no pedí que se tomara esa decisión en Las Vegas. Respeto lo que has hecho esta temporada, y sé que tienes razones para sentirte como te sientes. Pero también estoy en una posición en la que cada punto cuenta, y entiendo por qué el equipo tomó esa decisión. No fue algo personal. Carlos giró la cabeza hacia Charles, su expresión suavizándose ligeramente, aunque su postura seguía siendo firme. Charles, esto no es contra ti, dijo, su voz bajando apenas un poco. Sé que tú no eres el problema aquí. Pero tienes que entender mi posición. Cada vez que se me pide que ceda, se está enviando un mensaje, y ese mensaje no solo me afecta a mí. Afecta a la dinámica de todo el equipo, a la moral, a cómo nos vemos los unos a los otros. Si seguimos operando bajo la premisa de que uno de nosotros siempre será la prioridad, entonces esto no es un equipo. Es una jerarquía disfrazada de colaboración. Fred, que había estado observando el intercambio en silencio, tomó aire profundamente antes de hablar de nuevo. Carlos, entiendo lo que dices, y no quiero que sientas que no valoramos lo que aportas. Pero estas decisiones se toman porque creemos que son lo mejor para Ferrari en su conjunto. No estamos diciendo que seas menos importante, pero en ciertos momentos, tenemos que priorizar lo que creemos que beneficiará más al equipo. Esto no significa que siempre sea así, pero en este caso, creíamos que era lo correcto. Carlos negó con la cabeza, dejando escapar otro suspiro, esta vez cargado de resignación y amargura. Fred, con todo el respeto, no puedes decirme que no soy menos importante y luego tomar decisiones que demuestran exactamente lo contrario. No puedes pedirme que confíe en un sistema que me pide constantemente que sacrifique mi carrera, mis objetivos, para beneficiar a alguien más. No es justo, y no es sostenible. Y, lo que es peor, no es lo que debería representar Ferrari. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada persona en la sala parecía estar procesando no solo las palabras de Carlos, sino también las implicaciones de lo que acababa de decir. Finalmente, Fred rompió el silencio, su tono más bajo, más reflexivo. Carlos, creo que necesitamos tiempo para reflexionar sobre esto. No quiero que sientas que estamos ignorando tus preocupaciones. Vamos a analizar todo lo que has dicho y volveremos a hablar pronto. Carlos asintió lentamente, recogiendo sus notas y mirando a cada persona en la sala antes de salir. Su última frase, pronunciada con una mezcla de determinación y desafío, dejó claro que esta conversación no había terminado. Espero que lo hagáis, Fred, porque si esto no cambia, tal vez tengamos que replantearnos qué significa realmente ser un equipo. Cuando la puerta se cerró tras él, los que quedaron en la sala se miraron en silencio. Sabían que lo que acababa de ocurrir no era una simple discusión sobre estrategia. Era un momento decisivo, uno que podía redefinir no solo la relación de Carlos Sainz con Ferrari, sino también la cultura interna de un equipo que siempre había sido más grande que la suma de sus partes. La verdadera pregunta era si serían capaces de aprender de esta confrontación, o si, como tantas veces antes, simplemente dejarían que el tiempo enterrara las tensiones sin resolverlas. La sala parecía haber quedado en un silencio irreal tras las últimas palabras de Carlos. La tensión, que ya se había acumulado durante toda la conversación, se había convertido en una presencia casi física, llenando cada rincón. Fred Vasseur, que hasta entonces había intentado mantener el control de la situación, observaba a los dos pilotos con una expresión que mezclaba agotamiento e incredulidad. Pero antes de que pudiera intervenir, la puerta del despacho, que había quedado apenas entornada, se abrió del todo, como si el destino hubiera decidido añadir un nuevo ingrediente al caos. Charles Leclerc apareció en el umbral, con una expresión que dejaba claro que no estaba allí por casualidad. Había estado escuchando, y su entrada no fue un accidente. Sin esperar una invitación, Charles cruzó el umbral, cerrando la puerta tras de sí con un movimiento brusco que resonó en la sala.
Sus pasos eran firmes, casi desafiantes, y sus ojos estaban cargados de una mezcla de indignación y desprecio. Se detuvo a unos metros de la mesa, clavando su mirada en Carlos. ¿De qué demonios estás hablando, Carlos? Su tono era ácido, cada palabra pronunciada con la precisión de un dardo lanzado al blanco. ¿Realmente crees que eres mejor que yo? Porque, si es así, necesito que me lo expliques. Aquí y ahora. La entrada de Charles pareció romper el precario equilibrio que había en la sala. Fred se quedó inmóvil por un momento, claramente desconcertado por la interrupción, pero Carlos no mostró sorpresa. En cambio, se giró lentamente hacia su compañero, como si estuviera evaluando si valía la pena responder o simplemente ignorarlo. Finalmente, su expresión, mezcla de exasperación e irritación, dejó claro que no pensaba quedarse callado. Charles, esto no tiene nada que ver contigo. Esta es una conversación entre Fred y yo. Pero ya que estás aquí, y parece que te interesa tanto lo que tengo que decir, tal vez quieras sentarte y escuchar algunas verdades que llevan tiempo acumulándose. Charles no retrocedió. De hecho, cruzó los brazos frente a su pecho, adoptando una postura defensiva pero claramente desafiante. Adelante, Carlos. Ilumíname con tus verdades. Porque, desde donde yo estoy, lo único que veo es a alguien que no puede aceptar que su tiempo en Ferrari ya se terminó. Y, para ser completamente honesto, siempre he creído que la única razón por la que estás aquí es por tu apellido. Sin tu padre, probablemente ni siquiera habrías llegado a la Fórmula 1. El comentario de Charles fue como encender una chispa en un barril de pólvora. La sala, que ya estaba cargada de tensión, parecía a punto de estallar. Carlos se quedó en silencio por un instante, su mandíbula tensándose mientras procesaba las palabras de su compañero. Pero cuando finalmente habló, su tono era frío, cada palabra calculada para cortar como un cuchillo. ¿Mi apellido? ¿Eso es todo lo que tienes, Charles? Mi padre no ha conducido una sola vuelta por mí. No fue él quien se subió al coche cada fin de semana, quien clasificó en cada sesión, quien luchó en cada carrera, quien sumó cada punto. Todo lo que he conseguido lo he hecho con mi trabajo, mi esfuerzo y mi dedicación. ¿Y tú, puedes decir lo mismo? Porque desde donde yo estoy, lo único que veo es a un piloto que siempre ha tenido todo a su favor. El apoyo incondicional del equipo, las mejores estrategias, las actualizaciones primero, y aún así, has cometido los mismos errores que criticas en otros. Charles apretó los labios, su rostro enrojeciendo ligeramente, pero no retrocedió. ¿Errores? Claro, Carlos. Como si tú fueras perfecto. Porque tú nunca has cometido errores, ¿verdad? Nunca has tenido carreras en las que te has quedado corto, nunca has tomado decisiones cuestionables en la pista. Pero ¿sabes qué, Carlos? La diferencia entre tú y yo es que cuando cometo un error, sigo adelante. Tú, en cambio, siempre encuentras a alguien a quien culpar. El equipo, la estrategia, el coche, siempre hay algo o alguien que no está a la altura, excepto tú. Carlos dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ambos. Su voz subió ligeramente, pero seguía siendo controlada, como un volcán a punto de entrar en erupción. ¿Culpar? ¿Eso crees que hago, Charles? No culpo a nadie. Señalo lo que está mal, lo que podría hacerse mejor. Y si piensas que eso es buscar excusas, entonces tal vez deberías prestar más atención. Porque lo que yo veo es a un equipo que ha estado tan enfocado en hacerte feliz, en convertirte en su estrella, que ha olvidado que esto se supone que es un esfuerzo de equipo. Pero claro, para ti es fácil. Todo gira a tu alrededor. La tensión en la sala era tan densa que parecía casi tangible. Fred Vasseur intentó intervenir, levantando una mano en un gesto de calma. «Basta», exclamó, su voz rompiendo el enfrentamiento como un trueno. «Esto no lleva a ninguna parte. Ambos sois pilotos de Ferrari. Este equipo necesita unidad, no divisiones. Si seguimos así, no solo nos perjudicaremos a nosotros mismos, sino también a todos los que trabajan día y noche para darnos un coche competitivo. ¿Es eso lo que queréis?». Carlos respiró profundamente, intentando calmarse, pero su mirada seguía fija en Charles. Finalmente, habló, dirigiéndose a Fred pero sin apartar los ojos de su compañero. «Fred, respeto lo que dices. Pero no puedo seguir así. No puedo ser parte de un equipo donde se espera que renuncie a todo mientras otros reciben todo el apoyo. Si esto es lo que Ferrari representa, entonces tal vez este no sea el lugar para mí». Charles dejó escapar una risa amarga. «Tal vez tengas razón, Carlos.
Tal vez Ferrari no sea para ti. Porque aquí no hay lugar para los débiles, para los que no pueden soportar la presión. Tal vez deberías buscar un equipo más pequeño, uno donde puedas ser el centro de atención sin tener que competir de verdad. Carlos dio un paso atrás, su expresión endureciéndose. ¿Dices que no puedo soportar la presión? Charles, soportar la presión es lo único que he hecho desde que llegué aquí. La presión de ser tratado como un segundo piloto, de tener que luchar por cada oportunidad, mientras tú recibías todo en bandeja de plata. Pero, ¿sabes qué? Tal vez tengas razón. Tal vez este no sea mi lugar. Porque prefiero estar en un equipo que valore lo que traigo a la mesa, en lugar de uno que siempre pone a alguien más por delante, sin importar lo que pase. Con esas palabras, Carlos recogió sus cosas y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Charles permaneció de pie, con los brazos cruzados y una expresión de desafío, mientras Fred se dejaba caer en su silla, frotándose las sienes con evidente agotamiento. Afuera, el sonido del paddock seguía como si nada hubiera pasado, pero todos los que habían estado en esa sala sabían que lo que acababa de ocurrir marcaría un antes y un después en la historia reciente de Ferrari. El aire en la sala era denso, cargado de una tensión que parecía casi tangible. No era solo una conversación, era un enfrentamiento que llevaba tiempo gestándose, una colisión de egos y frustraciones acumuladas que finalmente explotaba en un momento que ninguno de los presentes olvidaría. Carlos Sainz, de pie junto a la mesa de reuniones, mantenía una postura firme, sus ojos fijos en Charles Leclerc, cuyo rostro reflejaba una mezcla de enfado y desafío. Fred Vasseur, sentado al otro extremo de la mesa, observaba la escena con el ceño fruncido, claramente incómodo, pero sin intervenir de inmediato. Quizás esperaba que ambos pilotos, adultos y profesionales, pudieran encontrar una manera de resolver sus diferencias sin que él tuviera que actuar como árbitro. Sin embargo, el ambiente en la sala dejaba claro que no sería el caso. Charles avanzó un paso más, su cuerpo tensándose mientras sus palabras salían con un tono cortante, casi como si quisiera herir a propósito. ¿Que no lo merecía? ¿De verdad? ¿Carlos? Vamos a ser honestos. Soy el futuro de este equipo. Fui yo quien luchó por las victorias, quien llevó a Ferrari a donde está ahora. Tú ni siquiera podías mantener el ritmo. Siempre has sido un paso atrás. Así que no te hagas la víctima aquí. Si estás fuera, es porque no diste lo suficiente. Punto. Las palabras de Charles resonaron en la sala, un eco que parecía amplificar la dureza de su mensaje. Por un momento, pareció que Carlos iba a responder de inmediato, pero en lugar de eso, dejó que el silencio llenara el espacio. Era un silencio cargado, pesado, que solo aumentaba la tensión. Finalmente, Carlos dio un paso hacia adelante, su postura inquebrantable, sus ojos fijos en Charles con una intensidad que parecía perforarlo. ¿No di lo suficiente?, preguntó, su voz baja pero firme, cada palabra impregnada de un control que hacía que su mensaje fuera aún más impactante. ¿Eso es lo que piensas, Charles? Hablemos entonces. Hablemos de todas las veces que tuve que salvar este equipo porque tú cometiste errores. De todas las veces que sacrificaron mi estrategia para ayudarte. De las órdenes de equipo que me obligaron a quedarme detrás cuando era evidente que tenía más ritmo. Y, a pesar de todo eso, nunca me quejé, nunca puse excusas. Siempre hice lo que se me pidió porque creía en este equipo. Así que no me vengas con que no di lo suficiente, porque si alguien aquí ha trabajado más de lo que le han reconocido, soy yo. La intensidad en la voz de Carlos era innegable, y por un momento, Charles pareció quedarse sin palabras. Era como si las acusaciones de Carlos hubieran tocado un nervio que él no estaba preparado para enfrentar. Sin embargo, la tensión en su rostro pronto se transformó en una expresión de desafío. Charles estaba a punto de responder cuando Fred Vasseur finalmente intervino, levantando la voz con una firmeza que rara vez mostraba. «Basta, los dos», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Esto no es una competición de egos. Carlos, entiendo tu frustración. Tienes razones para sentirte así, pero esta discusión no va a cambiar nada. Charles, no ayudas entrando aquí y provocando más conflictos. Ambos sois profesionales, y esto no es la imagen que quiero para este equipo». Carlos retrocedió un paso, respirando profundamente mientras mantenía su mirada fija en Charles. Aunque las palabras de Fred parecían haber calmado la situación momentáneamente, el ambiente seguía siendo tenso. Finalmente, Carlos habló de nuevo, esta vez dirigiéndose directamente a Fred. «Fred», comenzó, su tono más controlado pero igual de firme, «no espero que esto cambie nada. Sé que mi tiempo aquí ha terminado, y estoy en paz con eso.
Solo quería asegurarme de que entendieras lo que estás perdiendo. Porque llegará un día, cuando las cosas no salgan como esperas, y recordarás esta conversación. Te darás cuenta de que cometiste un error al dejarme ir. Luego, volvió su atención a Charles, su mirada penetrante, sus palabras aún más directas. Y tú, Charles, disfruta de tu tiempo aquí mientras dure. Porque algún día, cuando Ferrari ya no esté cubriéndote las espaldas, tendrás que demostrar que realmente mereces estar aquí. Y cuando llegue ese día, veremos si eres tan bueno como crees. Sin esperar una respuesta, Carlos se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Charles y Fred en un silencio cargado de incomodidad. Fred se dejó caer en su silla, frotándose las sienes mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Charles permaneció inmóvil, con las manos apretadas en puños, claramente afectado por las palabras de Carlos, aunque demasiado orgulloso para admitirlo. Mientras Carlos caminaba por los pasillos de las instalaciones de Ferrari, su mente no estaba en lo que acababa de suceder, sino en lo que vendría después. Sabía que su tiempo en Ferrari había terminado, no solo porque le habían comunicado su salida, sino porque, en su corazón, ya había cerrado ese capítulo. Subió a su coche, cerrando la puerta con un movimiento decidido, y se permitió un momento para respirar profundamente antes de arrancar. Mientras se alejaba de Maranello, no había rencor en su expresión, solo determinación. Sabía que el próximo capítulo de su carrera sería diferente, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo. Dentro de Ferrari, sin embargo, las consecuencias de esa conversación continuaban desarrollándose. Los ingenieros y miembros del equipo comenzaron a escuchar rumores sobre lo sucedido, y en poco tiempo, la historia se convirtió en el tema principal de conversación en el paddock. Algunos simpatizaban con Carlos, reconociendo que su tiempo en Ferrari había estado lleno de sacrificios que a menudo pasaban desapercibidos. Otros, en cambio, consideraban que sus palabras habían sido innecesarias y que solo aumentarían las tensiones en un equipo que ya enfrentaba suficientes desafíos. Para Charles, las palabras de Carlos seguían resonando en su mente. Aunque no lo admitiría públicamente, sabía que había algo de verdad en lo que Carlos había dicho. Sin embargo, su orgullo y su convicción de que era el piloto número 1 de Ferrari lo mantenían firme en su posición. Pero, en el fondo, había una semilla de duda, una pequeña voz que le preguntaba si realmente estaba preparado para cargar con todo el peso del equipo sobre sus hombros. En última instancia, el tiempo se encargará de definir quién tenía razón, pero una cosa era segura: Carlos Sainz había dejado Ferrari con la cabeza en alto, decidida a demostrar que su valor iba mucho más allá de las decisiones estratégicas y políticas de un equipo. Su partida no era solo el final de una etapa, sino el comienzo de una nueva narrativa, una que prometía ser tan intensa y apasionante como todo lo que había vivido hasta ahora.